Vanguardia Española, al igual que aquí mis colegas y camaradas, David Ordóñez, profesor de Historia en activo, y el profesor de Historia Francisco Oya, jubilado, ya de sobras conocido por todos, columnista y activista en temas políticos. Y bueno, hoy les traemos una charla sobre la falsificación de la historia en la escuela catalana, cómo ya se empiezan a crear mitos para que después se puedan justificar según qué convencimientos culturales y políticos. La charla pues bueno, va a constar de una hora, en la que media hora cada ponente va a exponer lo que crea conveniente, y después pasaremos a un turno de preguntas, que creo que es lo más interesante, ¿no? Ya que estamos aquí en familia, pues podemos hacer una pequeña mesa redonda entre todos. Muchas gracias a todos por asistir, y también muchísimas gracias a Catalunya Suma por cedernos el local y por contribuir y la buena disponibilidad que han tenido. Muchísimas gracias y empezamos. Bueno, pues muchas gracias y bueno, vamos a repartirnos entonces el tiempo. Muchas gracias, Adrián, por esta presentación tan agradable y tan radical. Y bueno, en principio lo hemos titulado nuestra intervención Falsificación para la secesión, porque, bueno, no cabe duda de que la historia que se enseña en la escuela catalana está absolutamente manipulada, tergiversada y falsificada, y esto no es por una cuestión puramente de capricho, sino que tiene pues una finalidad muy clara, que es promover la secesión de Cataluña en algún momento, cuando la ocasión se preste. Vamos a poner algunos ejemplos de algunos manuales que se utilizan habitualmente en la escuela catalana, ¿no? Lo primero que hay que tener claro es que estos manuales reflejan la cosmovisión del separatismo catalán, con todas las falacias habidas y por haber, y unas tergiversaciones conscientes. Es decir, puede haber gente que se crea que realmente lo que escriben esos manuales es verdad, pero yo personalmente pienso que son conscientes de que están engañando, de que están manipulando a los alumnos. Por ejemplo, si empezamos ya con la prehistoria, en los manuales habitualmente, este ejemplo está sacado de uno de Ciencias Sociales para primero de ESO, de la editorial Teide, del año 2007. Resulta que al hablar de la prehistoria, pues no se habla de España en ningún momento, solamente de la península ibérica. Esto de entrada es correcto, porque en la prehistoria evidentemente no existe ninguno de los países actuales. O sea, es absurdo hablar de Rusia, o hablar de Italia, o hablar de España en la prehistoria. Esto podemos admitirlo, siempre que esto se aplique pues, en todos los casos. Pero es que no sucede así. No sucede así porque, aunque el libro habla de que en el este de la península ibérica se conservan muchas pinturas rupestres, al sur de la península ibérica hay muchos metales e importantes culturas del bronce y cosas similares, cuando se trata de otros territorios, pues nos encontramos con que sí que existen Francia, China, México, Reino Unido, la República Checa, Turquía, Perú o Grecia. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos cuando se habla del jaciment paleolític de la Madeleine a França, o la reproducción del crowlet de Stonehenge al Regne Unit, o les formes de vida que apareixen a la Xina, Mèxic, el Perú, Grècia, etcétera, etcétera. Bien, pero no acaba ahí la cosa, sino que incluso se habla en la prehistoria de Cantabria, Asturias, el País Vasco, Extremadura, Andalucía o el País Valenciano. E incluso digamos, se habla de algunas comarcas en concreto. Pero desde luego lo que existe y lo que no tiene ninguna duda es Cataluña en la prehistoria. Hay, en fin, montones de referencias a la Cataluña neolítica, les mines de Tintoré, activitat mitera a la Catalunya del Neolític, com va arribar l'agricultura a Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Y, como decíamos antes, incluso existen las comarcas catalanas. Se habla del Baix Llobregat, de las Garrigues, del Prat de l'Estany, del Pallars Sobirà, etcétera, etcétera. Es decir, el mensaje
que se quiere transmitir a los chicos, ¿cuál es? Pues mira, de que se puede hablar del Perú de la prehistoria, de la Cataluña prehistórica sobre todo, pero nunca de España en la prehistoria, solamente la península ibérica. Si pasamos a la Edad Antigua, pues nos encontramos con que los romanos, según estos manuales, concretamente este es uno del año 2015, de la editorial Teide también, hecho por Alcoberro y algunos otros compinches, resulta que los romanos no conquistan España, sino solamente la península. En cambio, sí que conquistan Cataluña, lo cual es doblemente aberrante, porque, primero, España, Hispania, sí que es un topónimo que crean los romanos en esta época. Entonces es correcto hablar de la España romana o de la Hispania romana, que es lo mismo. En cambio, Cataluña no tiene el más mínimo sentido. No existe ninguna entidad que remotamente en esta época podamos asimilar a Cataluña. El mismo nombre de Cataluña solamente aparece en el siglo XII, es decir, más de un milenio después, con lo cual es absolutamente ridículo hablar de la Cataluña romana y es evidentemente ganas de manipular. Esto además, en fin, si alguien tiene dudas, no hay más que consultar el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, concretamente, en la carta de San Pablo a los romanos, que además es una de las cartas auténticas de Pablo, porque todo el corpus de cartas paulinas, hay unas que, en fin, que se las denomina deuteropaulinas, porque no es propiamente el autor San Pablo, pero hay 7 que sí son indubitablemente de su propia mano, y la más importante es la epístola a los romanos, ¿no? Entonces, en la epístola a los romanos se dice textualmente: ahora que ya no me queda tarea por estas razones y con las ganas que tengo desde hace tiempo de visitaros, se dirige a los cristianos de Roma, en mi viaje hacia España espero de camino veros y después de gozar un poco de vuestra compañía, que proveáis para mi viaje. Cuando haya concluido este asunto, garantizando la entrega de la colecta, me dirigiré a España pasando por vuestra tierra. Vamos, es una cosa que incluso, en fin, en la propia Biblia de Montserrat, hecha por los monjes de Montserrat, que, como todo el mundo sabe, son bastante catalanistas, bastante de la seva, pero que no son idiotas. En la Biblia de Montserrat, pues ja se recoge així també. Quan aniré a Espanya, espero de veure-us tots passant i que em prepareu el viatge cap a aquell país després d'haver-me satisfet una mica de vosaltres. Així doncs, que hauré acabat aquest afer i hauré consignat de les seves mans aquesta colecta, aniré a Espanya passant per vosaltres. És una cosa elemental que existe España en la época romana y que no existe Cataluña. Bien, si pasamos ya al reino visigodo de Toledo, aunque bueno, nunca los manuales catalanes nunca hablan de reino visigodo de Toledo, simplemente reino visigodo, pues tienen el valor de utilizar el término ciudadanos catalano-romanos, ciudadanos catalano-romanos, lo cual es ridículo, vamos. Sí que existe en la historiografía de la época el término hispano-romanos, para diferenciarlos de los godos. Son las dos comunidades que hay en el reino, los hispano-romanos y los germanos. Pero catalano-romanos es absolutamente absurdo. Un invento, uno de tantos inventos que aparecen en estos manuales. Claro, aquí en estos manuales lo grave no es solamente que se digan cosas que son falsas, sino que algunas que son auténticas y que deberían decirse, no se dicen, se ignoran completamente. Por ejemplo, pues el racismo evidente del movimiento catalanista. O sea, el catalanismo en estos manuales es, bueno, la esencia de todo lo bueno y de todo lo progresista y de todo lo guay, que no tiene paralelismo en el resto de España. Pero hay un racismo evidente en el movimiento catalanista que aquí no se recoge ni por asomo. Ejemplos tendríamos un montón.
Por ejemplo, este texto de Pompeu Gené, que era un señor bastante conocido al final del siglo XIX en Cataluña, este retrato suyo, por ejemplo, está hecho por el pintor Ramón Casas, pues Pompeu Gené, en un libro que se titula Heretgies, del 87, de 1887, dice lo siguiente: en España la población puede dividirse en dos razas, la aria, celta, grecolatina, goda, o sea, del Ebro al Pirineo, y la que ocupa del Ebro al Estrecho, que en su mayor parte no es aria, sino semita, presemita y aún mongólica, gitana. Nosotros, los catalanes, que somos indogermánicos de origen y corazón, no podemos sufrir la preponderancia de tales elementos de razas inferiores. Textos así hay muchos. Por ejemplo, este otro de Prat de la Riba, el padre de la doctrina catalanista, del catalanismo político, que dice, los castellanos son un pueblo en el que el carácter semítico es predominante. La sangre árabe y africana, que las frecuentes invasiones de gentes del sur le han inoculado, se revela en su modo de ser, de pensar, de sentir y en todas las manifestaciones de su vida pública y privada. Cataluña es la principal representante de la civilización europea en este fajo mal atado de cávilas africanas que el Estado español encarna. Bien, este supremacismo catalanista se va a dirigir sobre todo a los andaluces. Es una cosa muy curiosa, pero los catalanistas tienen especial manía a los andaluces, y es porque los consideran pues los más semitas de todos los españoles, ¿no? Y aquí podríamos repasar muchas cosas, incluso muy recientes, ¿eh? En fin, todo el mundo conoce pues las palabras de Pujol en el libro aquel de la inmigración, problema y esperanza de Cataluña, del año 79, que dice que el hombre andaluz no es un hombre coherente, es anárquico, hombre poco hecho, que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual, desarraigado, la muestra de menor valor social y espiritual de España. En fin, no se pueden decir más insultos como espacio. Es una cosa espectacular, ¿no? Pero bueno, no sé si recuerdan que en el año 2011 Artur Mas, en sede parlamentaria, pues dijo a uno que le interpeló que, bueno, no le hablo ya de Sevilla, de Málaga, de La Coruña, porque ya hablan castellano, efectivamente, pero a veces a algunos no se les entiende, a veces no se les acaba de entender del todo, pero hablan castellano, efectivamente. Es decir, burlándose del acento de los niños andaluces, ¿no? En sede parlamentaria. O, en fin, una señora que era del PP, Montserrat Nebrera, que en el año 2009 también hizo unas declaraciones dirigidas contra la ministra Magdalena Álvarez, la ministra andaluza del PSOE, que dijo exactamente: tiene un problema esta buena mujer, y es que tiene un acento que parece un chiste, y tiene un problema de comunicación que se aturulla y se hace un lío. Es decir, un desprecio absoluto por los andaluces en general o en particular. Y bueno, lo último que he encontrado yo en la prensa es que recientemente, esta es una noticia de hace unos días, los nacionalistas señalaron a un maquinista de cercanías que se le ocurrió dar un aviso en castellano y, lo mejor que se les ocurrió decir es que, bueno, esto parece Andalucía, ya. Todo lo que sea, algo despreciable, tiene que ver con los andaluces. Bien. Este supremacismo no se puede poner abiertamente en los libros de texto, porque desde el final de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente no queda muy bien ser racista abiertamente, pero de un modo solapado aparece. Y les voy a poner unos cuantos ejemplos. Este mapa está sacado de otro manual de Alcoberro, que es uno de los más prolíficos autores de estos manuales basura, que aquí habla de la influencia en la península ibérica de algunas culturas de la antigüedad, ¿no? Y entonces, concretamente, pues habla de la colonización fenicio-cartaginesa y griega. Entonces, si se fijan, lo que está en color calabaza
pertenece a, digamos, a colonizaciones fenicias, es decir, semitas. Los fenicios son semitas, igual que los judíos, ¿no? y los árabes. Entonces, si se fijan, toda la costa andaluza aparece como colonizada por los fenicios, y lo que es la costa catalana especialmente, y también en buena parte Valencia, o sea, los países catalans, esto ya está colonizado por los griegos. No solamente lo pone el mapa, sino también el texto, que concretamente dice, traducido en el siglo VIII a.C., los fenicios se establecieron al sur de la península y fundaron unas cuantas factorías, y en general por toda la costa de Andalucía. Es decir, gran influencia de los semitas en Andalucía, pero en Cataluña, asimismo, en el territorio de la actual Cataluña fue mucho más importante la colonización griega. Es posible que la primera factoría fundada por los griegos en nuestras tierras fuera Rosas, pero la colonia más destacada fue la de Ampurias. Su influencia se extendió por buena parte del país. Influencia semita, colonización semita en Andalucía, colonización griega en Cataluña, lo cual es completamente absurdo, porque estos fueron simplemente, digamos, colonias en la costa, en unos cuantos puntos de la costa, pero que no tuvieron una gran influencia en el interior. De hecho, la única colonización que tuvo influencia en todo el territorio fue la romana, y por eso ahora hablamos una lengua romance, tanto en Cataluña como en Andalucía. Por consiguiente, esto es completamente absurdo. Pero, bueno, les hace sentir más importantes a los nacionalistas catalanes este tipo de consideraciones. Y en general, digamos, otra cosa a señalar en estos manuales es que a los habitantes de otras zonas de España instalados en Cataluña, especialmente a los andaluces, se les llama inmigrantes, inmigrantes, lo cual es una cosa única en el mundo, porque un señor que en Francia se traslada desde Marsella a París, por ejemplo, a nadie se le ocurre llamarle inmigrante. Un señor, a pesar de que es un estado relativamente reciente, que se traslada desde Nápoles a Milán, a nadie en Italia se le ocurre llamarle inmigrante. En cambio, aquí estos caballeros se permiten llamar inmigrantes a los andaluces, o los gallegos, o los castellanos, que les da por instalarse en Barcelona. No solamente eso, sino que además, como vemos en la foto, se les presenta siempre como gente de ínfima condición social. Y además se insinúa, esto no se dice abiertamente, pero se insinúa, en algunos casos se dice abiertamente, que fueron instalados a propósito, especialmente por el franquismo, para desnaturalizar Cataluña, para destruir la nación catalana. Esta es una de las obsesiones del separatismo catalán desde principios del siglo XX, prácticamente. Y luego es muy típico también que se fomente la leyenda negra antiespañola, a la vez que una leyenda rosa, una leyenda áurea, indigenista. Entonces, esto es un texto que está sacado de un manual de la editorial Vicens Vives, hecho por... Es un manual muy utilizado estos años pasados en casi todas las escuelas catalanas, ¿no? Que aquí pues te habla de que había unas grandes civilizaciones prósperas en América cuando llegó Colón, que tenían un nivel cultural elevado, temas constructivos complejos, una agricultura muy avanzada, lo cual es bastante exagerado porque la arquitectura, por ejemplo, de estos pueblos digamos, era bastante sencilla, no conocían ni el arco ni la bóveda, era solamente arquitectura de, digamos, al estilo arquitrabado, arquitectura arquitrabada, utilizando falsas cúpulas en algún momento, pero nada más. Y la agricultura, pues en realidad, pues consistía básicamente en utilizar los palos para meter las semillas en la tierra. Tenía una agricultura bastante poco avanzada, con lo cual se exagera mucho el carácter de estas. Pero, digamos, enseguida empiezan a hablar de los puntos clásicos de la leyenda negra.
El afán de riqueza de los españoles, la muerte de miles de indígenas, la explotación reiterada que hacían de los indios, tal como cuenta Bartolomé de las Casas, en fin, no falta prácticamente nada de los puntos de la leyenda negra. Y otra vez aquí se silencia cosas que valdría la pena que dijeran, que son los aspectos más brutales de estas civilizaciones prehispánicas, como son los sacrificios humanos y el canibalismo, que es una cosa que además no tiene la más mínima duda, porque no solamente lo contaron los cronistas españoles de Indias, sino que los descubrimientos arqueológicos que se han hecho pues no dejan lugar a dudas. Había miles y miles de sacrificados cada año para ser devorados después en la civilización mexica o azteca. Lo que se ve a la izquierda, bueno, lo que se ve a la derecha son los restos arqueológicos encontrados cerca del Templo Mayor, y lo que se ve a la izquierda pues es una ilustración del libro para chicos de cuarto de ESO, de la editorial Vicens Vives, donde se ven unas cuantas de estas grandes pirámides, pero en ningún momento te explican para qué servían. Servían para hacer sacrificios humanos arriba y arrojar dadas abajo a los cuerpos después de haberlos decapitado y extraído el corazón. Tampoco se habla, por ejemplo, del carácter de España como imperio generador, con aspectos como el mestizaje, algo impensable entre los ingleses o holandeses, la mezcla de razas que se produjo de un modo, además, digamos, muy completo, porque entre negros, indios y blancos se producen una cantidad de mezclas, cada una de ellas pues tiene un nombre en el español de la época, o la creación de universidades, hospitales, catedrales, ciudades, vías de comunicación. Solamente hospitales España fundó más de 843 durante el periodo virreinal del siglo XVI al XVIII inclusive, y 32 universidades en las que podían entrar los indios, al igual que los blancos, sin ningún problema. Todo esto pues hace que este territorio americano pues quede al mismo nivel que la España peninsular. España se replica a sí misma de alguna manera en América. Todo esto es inimaginable en los territorios que colonizaron los ingleses y los holandeses o los franceses incluso. Absolutamente. Ahora, de esto no se dice absolutamente nada. Bueno, entonces lo que hay que decir... estos son unos cuantos ejemplos que hemos puesto, sacados de manuales. Y lo que hay que decir es que, digamos, esta estrategia, que se denominó en su momento la estrategia de la recatalanización, pues se hizo prácticamente desde el principio, ¿no? El programa 2000, este famoso, que digamos, salió a la luz en 1990 por una filtración que hubo a la prensa, o sea, salió en el periódico y después ha sido reproducido bastantes veces. En ese famoso programa 2000 pues se hablaba específicamente de fomentar el sentimiento nacional catalán de profesores, padres y estudiantes, y también en la práctica de todo el mundo, de todos los empleados que había allí, ¿no? Es decir, de toda la comunidad docente, ¿no? Formación y reciclaje del profesorado que tenga en cuenta los intereses nacionales catalanes. Catalanización de los programas de enseñanza. El organizar el cuerpo de inspectores, muy importante, de modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre catalanización de la enseñanza. Lo único que les interesaba a los separatistas catalanes en el poder era la catalanización, no la calidad de la enseñanza. Y esto desde el minuto 1. Vigilar de cerca la elección de este personal, de estos inspectores, que en la práctica, y en fin, los que somos del gremio hemos tenido bastantes experiencias, ¿no?, son auténticos comisarios políticos, sin oposiciones, además, el nombramiento a dedo, porque ha bloqueado la Generalidad durante años y años las oposiciones para inspector. Incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigente que tengan criterios nacionalistas. Velar por la composición de los tribunales de oposición.
que no se nos cuele ninguno, a ser posible, ninguno que no sea separata. Esto se ha aplicado a rajatabla durante estos años, porque en definitiva lo que han pretendido y conseguido digamos, en buena medida es un control total político e ideológico de la enseñanza. Y pobre de aquel que, digamos, sacara los pies del plato. El ejemplo típico es el del atentado que hubo por el grupo terrorista Terra Lliure al profesor Jiménez de los Santos, que ese señor, antes de convertirse en un periodista estrella, pues era profesor de lengua española en un instituto, el Puig Castelar, concretamente de Santa Coloma de Gramenet. Se manifestó en contra de la inmersión lingüística. Aquí los dos grandes pilares de la enseñanza catalana es la imposición del catalán y la manipulación, la tergiversación de la historia. Y pobre de aquel que cargue contra estos dos pilares. Jiménez de los Santos lo hizo porque fue uno de los redactores y primeros firmantes del manifiesto de los 2300, el famoso manifiesto de los 2300, y fue secuestrado y abandonado posteriormente con un tiro en la pierna. Entonces aquello fue la señal, estamos hablando de 1981, 2 años después solamente de que el Estado cediera las competencias educativas a Cataluña. Entonces eso fue la señal y más de 14.000 profesores se marcharon y pidieron traslado, o les obligaron a pedirlo, fuera de Cataluña, que en aquel momento suponía pues prácticamente la mitad de la plantilla. Luego, digamos, la infiltración del separatismo se ha producido en los sindicatos también de profesores que renuncian en la práctica a defender a los profesores represaliados, los sindicatos mayoritarios, hablamos, comisiones obreras, UGT, o no digamos ya, pues el sindicato este que se creó en las penúltimas elecciones, que era la intersindical CSC, que está dirigida por el asesino de Bultó, por un terrorista. Entonces, bueno, este es un pequeño repaso que mi compañero pues va a completar a continuación, pero a mí me gusta siempre no dejar a la gente, digamos, un poquito deprimida con estas cosas, y entonces siempre procuro, digamos, como decía aquel, siempre positivo, nunca negativo, ¿no? De ofrecer alguna solución. Entonces aquí yo creo que la solución habría pues un programa mínimo y un programa máximo. El programa mínimo, el mínimo de los mínimos, es que el Estado recupere las competencias fundamentales con carácter indelegable. Concretamente, enseñanza, evidentemente, pero también el orden público y la sanidad. O sea, es imposible que estas atribuciones fundamentales del Estado puedan ser cedidas a fuerzas políticas que lo que pretenden es la destrucción del Estado. O sea, esto no cabe en ninguna cabeza y esto se tiene que retrotraer sí o sí. Esto es el mínimo de los mínimos. ¿El programa máximo? Pues el programa máximo sería simplemente disolver, destruir el Estado autonómico y volver a un Estado unitario, en todo caso, con descentralización administrativa. Y no hay más. Y espero no haberles aburrido demasiado. Gracias. Quédense todos con lo del programa máximo, que luego les explicaré una cosa. Perfecto. Voy a aprovechar esta intervención, primero de todo agradeceros la asistencia, es un gusto y siempre es un placer poder compartir pensamientos, impresiones, teorías que uno realiza humildemente, así que será un gusto después participar de la mesa redonda y las intervenciones que quieran proponer. En primer lugar, y antes de nada, para empezar con buen pie, hay que entender por qué surge la materia de ciencias sociales, geografía e historia en las escuelas, tanto en la educación primaria como en la educación secundaria. No entraré ya en formación postsecundaria, en formación universitaria y posterior, porque entenderemos bien la aberración que se está cometiendo y qué propósitos finales tiene, entendiendo por qué surge el origen de la asignatura de Ciencias Sociales, y ya entraremos por qué con el apellido que tiene, que es Geografía e Historia. Es una materia que toma origen del Imperio francés en el siglo XIX, se empezó a instruir para dar a conocer a la población francesa una pequeña, digamos, unas dosis de historia heroica,
promover el orgullo nacional y sobre todo dar a conocer geográficamente tanto el propio territorio como las colonias francesas de la época del siglo XIX. Fue una propuesta educativa que se exportó al Imperio Británico, se exportó al Imperio Alemán y también llegó a Norteamérica. Aquí en España se comenzaría a aplicar esta asignatura ya a partir del siglo XX. En el siglo XIX no hay constancia demasiado evidente de que se hiciese de manera generalizada e institucionalizada. Evidentemente, ¿para qué? Para dar a conocer un territorio que va a ser el papel protagonista de los sucesos históricos que allí acontezcan, con los que se identifiquen esa población y que operen vitalmente en base a esos conceptos que han establecido, pues a un orgullo patrio, a un dominio territorial asumido y conocido perfectamente a través de años. Y a partir de este conocimiento tenemos que ir a cómo se está aplicando esto en Cataluña, si se está aplicando como se aplicaba tanto en el Imperio francés como en el Imperio alemán como en el Imperio británico, y entenderemos bien cuál es la función última de esta asignatura. La asignatura tiene un nombre, Ciencias Sociales, y un apellido, Geografía e Historia, y ya deja claro qué elementos tiene aquí en cuenta. ¿Valora aspectos antropológicos? No. ¿Valora aspectos sociológicos? No. Valora la geografía, es decir, el territorio, en qué lugar operamos, y la historia, qué sucesos acontecen en ese espacio del que estamos tratando. Y para comprender bien qué está sucediendo aquí nos tenemos que ir a cómo está operando en Cataluña la asignatura de medio social que se imparte en la educación primaria, porque el gran problema de la falsificación para la secesión no es tanto en la educación secundaria, sino en la educación primaria, porque el germen de toda la cuestión está ahí. Hoy día un alumno catalán, ya en mi generación con la LOE, era así. ¿Qué territorios memorizaba y conocía a la perfección en primer lugar? Las comarcas catalanas. Es decir, yo aprendí y estudié las comunidades autónomas españolas ya en tercero de la ESO, ya bien entrado en la educación secundaria, mientras el conocimiento humano territorial de las comarcas catalanas se hace en cuarto de primaria. Es decir, cualquier alumno de educación primaria sabe bien dónde está el Baix Llobregat o el Montsià o el Maresme o el Alt Empordà, pero no sabe bien situar la provincia de Soria, la provincia de La Coruña o la provincia de Jaén. Es decir, hay que tener plena conciencia de que el primer territorio que se estudia con el afán de familiarizar al estudiante con él son las comarcas catalanas. Es que es hasta raro de entender que conozcan pueblos limítrofes de las provincias aragonesas o de la Comunidad Valenciana. Estamos en este punto. Es verdad que al menos aún no se hace una propuesta territorial tan catalanista, que se enseñen también las zonas de la Comunidad Valenciana, de las zonas catalanoparlantes de Aragón y las zonas de Islas Baleares. Aunque aquí esta falsificación para la secesión opera tanto en la materia de ciencias sociales en educación primaria y secundaria, como, y no hay que sobrevalorarla, pero ni por un segundo, porque es la asignatura, evidentemente, donde más fuerza se hace en esta falsificación para la secesión, que es la asignatura de lengua catalana y literatura. Aquí se habla del número de catalanoparlantes en el mundo, que serían 10 millones, haciendo aquí una pequeña trampa estadística porque no se tienen apenas titulados en lengua catalana para que se demuestre, se cogen grupos de población que no son catalanoparlantes como lengua materna, sino que simplemente tienen formación en ella a nivel secundario, o incluso en algunas zonas se asume que todo ese volumen de población que vive en esa zona conoce la lengua catalana, cosa como en el caso del Alguero, por ejemplo. Elemento que no se podía demostrar que toda la población conozca bien la lengua catalana en esa zona, ni muchísimo menos. Ya en la propia Cataluña, ¿cuántas personas hablan el catalán habitualmente? ¿El 50% de la población catalana? Si llega. Si llega. Es decir, ahora están últimas estimaciones, lo dijo un catalanista de Plataforma para la Lengua, 37%. Y si llegamos al 20%... Si lo dijo un catalanista, piensa que son 6 o 7 puntos. Y luego la locura de que metan toda la población de lo que era antes la Cataluña, ¿no? Que metan como hablantes de catalán, cuando hoy en día propias estadísticas de la Generalitat Catalana dicen que ahí hablan gente de Cataluña, no, de ese territorio, que sepan hablar hoy en día catalán, 11%, 10, 9%. Sí, se está jugando la trampa estadística, incluso y se incluye como zonas catalanoparlantes el norte de Murcia, es que estamos en estas. Cuando en Villena, todavía Alicante, habla todo el catalán, que sale ese copeteado del pueblo. Entonces, para seguir aquí,
se introduce el territorio, comarcas catalanas. Además, se hace una introspección en todo lo que es la geografía humana muy profunda en las propias comarcas catalanas. Potencialidades económicas, sectores económicos presentados con comarcas catalanas. Ya cuando piensas en industria se te ocurre una comarca catalana, no piensas en una región española, en una región europea o una región de otro ámbito, sino que tienes una mentalidad concentrada en esta región de 7 millones de habitantes. Se hace la liturgia básica catalanista en la asignatura de medio social en primaria. Ya en una asignatura que apenas tiene contenido de historia moderna, porque la historia moderna en la asignatura de medio social es muy pobre, ya se introduce el tema de la guerra de secesión y el himno de los segadors. Yo lo aprendí en quinto de primaria, es decir, ya no es que no llega ni a la secundaria, se enseña en primaria. Y ya simplemente que todo el tema de geografía española, tanto en la parte de geografía humana como en la de geografía física, no se llega nunca a trabajar. Y ya no hablo de lo que supone que un alumno conozca los accidentes geográficos y diferentes topónimos solo en catalán. Un alumno catalán no sabe qué es un cerro y no sabe lo que es un acantilado, porque lo ha aprendido en otro idioma. Esto yo lo digo a nivel biológico, es decir, a los 20 años también me cuenta que era un acantilado. Era un Peñasegat para mí y nunca había llegado a otro punto. En cuanto a la exposición aquí de elementos, he trabajado con textos de Vicens Vives, Santillana y EDB, y se puede analizar que esta falsificación para la secesión opera de 5 maneras. Unas más sofisticadas que otras. Al final, tened en cuenta que son unos materiales que, aunque pueden contener elementos de falsificación, tienen que tener una mínima veracidad académica y tienen que jugar con una cierta sofisticación. Entonces, ¿qué técnicas nos podemos encontrar aquí? Nos podríamos encontrar la burda mentira, que en este caso es el elemento más minoritario que es más difícil de encontrar. La omisión, mucho más mayoritario. Simplemente omitimos grandes hechos para que la gente no los conozca y no puedan adquirir ese orgullo nacional español. Minimizamos grandes acciones y ya no nos queda más remedio. Maximizamos malas acciones, ya no hablemos de la guerra de secesión, porque es una maximización de un mal absolutamente brutal, e incluso la tergiversación, malinterpretar los hechos para darles un significado que no procedería. Ya Paco lo ha introducido muy bien, en algunos temas no me voy a solapar con él. Ya veis que al menos el estudio de la historia de Cataluña se resume a la prehistoria. Es verdad que al menos con los manuales que he trabajado, sobre todo con el DDB, se tenía la vergüenza al menos de decir territorios catalanes, aunque es verdad que cuando hablaba de España hablaba de península ibérica, pero al menos se tenía esa vergüenza. Y ya se habla de la pequeña civilización paleolítica del Cogul. Hay rastros ya del Homo erectus hace 700.000 años y se nombra con mucha virulencia el tema de las minas de Cantintorer y demás. Ya se hace un relato muy prehistórico. Cuando se explica la colonización griega y fenicia de la península ibérica, sobre todo de la costa mediterránea, se omite estructuralmente la explicación sobre los territorios fenicios o incluso sobre la ciudad de Edenia, que era una ciudad que tenía un control cartaginés, y solo se informa sobre el control griego de Rodas y Empuria Brava. Ya aquí haciendo además de una separación, una desconexión con esos elementos fenicios con los que al final heredamos tanto elementos genéticos como elementos comerciales, económicos e históricos. Es decir, es parte de la historia de España la conexión que hay con los fenicios. Entonces, aquí ya se produce una primera separación de raíz que ya después va continuando, aunque lo más grosero lo encontraremos en la Edad Media. Respecto al Imperio Romano, aquí destaco, más allá de la lectura excesivamente idealista que se hace de la provincia de la Tarraconensis, de la que no se explica del todo de una manera bastante clara por qué cae, por qué se reduce y por qué queda contenida por otras, como Galicia y demás, se minusvalora y se omite la presencia de emperadores romanos de origen hispánico. Es decir, un español no se puede enorgullecer de Trajano o de Adriano. Yo es que esto lo aprendí con 25 años. Ni Teodosia. Es un robo histórico absolutamente brutal. Séneca aún sí que se le nombra porque es filósofo, pero de emperadores romanos, es decir, es un silencio total, completo y absoluto. Es decir, es que ni lo descubrirás. Vamos, simplemente, y nos reduce simplemente a una cosmovisión de que éramos una mera colonia, un territorio romano sin mayor influencia, cuando es que España entró al Imperio Romano a destacar dentro de él. Y esa parte de la historia se nos ha robado de una manera grosera. Después, Edad Media. Edad Media es el periodo más turbio, aunque se pueda pensar que lo es realmente la Edad Moderna. Es que en la Edad Media se produce tanto la construcción
pretérita de los relatos separatistas ya están ahí, están las piezas del puzzle para que encaje bien el relato, se construye la identidad catalana y se confunde y destruye la identidad española, porque queda al final deshecha en una serie de cosas, no se asocia bien el reino visigodo, no se explica bien, se le desidealiza mucho, se explica de una manera muy peyorativa. Hay una idealización muy profunda del periodo andalusí. A mí me gustan mucho estas imágenes de los libros de geografía e historia que te explican la ciudad andalusí, la ciudad medieval, la ciudad... Nunca veréis una imagen de una ciudad de la edad moderna, y si la veis será una ciudad alemana, no una ciudad española en ningún caso, ni de Sevilla ni de nada. La ciudad andalusí es una ciudad pues con sinias, acequias, enmurallada, con lujos, el alcazaba... el Alcácer, la Mezquita Mayor, el Hammam, una ciudad de lujos, cómoda, muy romanizada, civilizada. ¿Qué nos llega de la España visigoda? Aldeas, de casas de cabaña y barro, y ya omitimos completamente las ciudades castellanas del siglo X, XI, XII, XIII, XIV. Es que es una cosa que simplemente allí ni aparece. Simplemente con la cuestión de omitir esta cuestión. Además, ya se habla de una manera muy peyorativa y muy destructiva de cómo era de dura la vida de los payeses que trabajaban en la península ibérica, sobre todo en la parte cristiana, porque evidentemente asumimos que la parte andalusí vive en grandes ciudades, con sinias, acequias, con sistemas de regadío modernos, mientras que los pobres cristianos viven prácticamente en la más severa inmundicia, en el paleolítico, que se da a entender que realmente eso. Entonces aquí ya se trabaja esta pequeña leyenda negra del proyecto prehispánico, endulzando el proyecto andalusí, ya digo, mediante una idealización absoluta hasta llegar al Almanzor, donde ya no les queda más remedio que recoger un poco el cable. También evidentemente no pueden conectar la cultura catalana con la musulmana, y sobre todo cuando quieren construir el relato de la defensa de Borrell II de Barcelona, que se expulsó a los musulmanes y después además se nombró a Wilfredo Belloso el primer conde catalán ya sin depender del reino franco y demás, y se hace llegar al alumnado una visión muy idealizada y heroica de lo que eran los condados catalanes, que se acabaron disolviendo lo que es la Corona de Aragón, cosa que la Corona de Aragón tiene el nombre de una región, tiene la bandera de otra y minusvalora la zona realmente importante, que era Valencia, que era el motor de la Corona de Aragón. Es decir, Valencia tendría que poner severas protestas a la enseñanza de las ciencias sociales en Cataluña, porque la somete en la nada más absoluta, cuando es que era el centro neurálgico comercial y demográfico de la Corona de Aragón. Fue el puerto mediterráneo por Sí. excelencia durante la época de... Y fueron catalanes los literatos más... fueron valencianos los Sí, literatos Ausiàs más March y Joanot importantes Martorell. de la historia catalana. Ausiàs March y Joan Martorell, hasta eso nos han apropiado. Claro. Cuando se habla de que Cataluña tenía una masa demográfica en todo su conjunto de 200.000 habitantes, hablando del territorio que es la Comunidad Valenciana de 500.000, y Aragón 100.000, pero por otros motivos tienen una épica heroica que han conservado mejor. Se hace un halago a la burguesía comercial barcelonesa bastante importante, minusvalorando a los aragoneses, que tienen unos intereses mucho más telurocráticos, mucho más arraigados al dominio del territorio, mientras que Barcelona era más amable, más comercial, más cosmopolita. Vayan ustedes a Grecia, está prohibido en un pequeño cabo de Grecia, está prohibido que entren mujeres y catalanes, ya por el periodo de la Corona de Aragón, que el dominio... Sí, exacto. Y luego también todavía se recuerda también en Albania. En Albania, tanto en Grecia, todavía les dicen a los niños, que viene un los catalán. almogávares, que en vez de hombre en saco, Viene un catalán. Viene un catalán. sí. Que luego además está aquí, que me gusta que hayas hecho la intervención, la idealización que hay de los almogávares, porque se les presenta como seres muy sacrificados, que podían pasarse días sin comer, luchaban con todo el corazón, esto en una fuente secundaria puesta en el libro de texto, cuando al final no eran más que mercenarios, es decir. A selección de Ruiz de Flor. Sí. Y cuando llegan a Grecia, invitados por el emperador de Constantinopla para romano, para atacar a los turcos que se están comiendo el terreno, ya la compañía de Almogávar lleva muchos años, y los que llegan a Grecia ya la mitad o más son del sur de Italia, no son ni aragoneses ni catalanes. Sí, cierto. Es que llega a este punto. Es que la compañía catalana de los Balcanes también la lió la Cata. La lió
pero bien. Y aquí un elemento más que omiten muy interesadamente, aunque parece que por legislación educativa lo tienen que introducir, es el tema de los payesos de Remensa, la revuelta que hubo con los payesos de Remensa. En lo que fueron los condados catalanes siempre hubo mucho descontento con la nobleza. Era una nobleza abusiva, que aplicaba la ley de pernada y que aplicaba altas tasas impositivas sobre la población. Con lo que había constantes, digamos, tensiones entre los siervos y la nobleza. Se establece el Consejo de Ciento, que al final simplemente era un organismo de mediación en el que se intentaba minimizar los daños que hacía la nobleza en la época sin tener una potencia suficiente como para detenerlos. Mientras que la Curia Regia era un órgano consultivo mucho más, digamos, horizontal y tenía más en cuenta los intereses del conjunto de la población sin simplemente hacer una mediación para no romper la cadena de intereses que había ya establecida. Es verdad que lo que es el Consejo de Ciento se nombra, pero no se establece una comparativa con la Curia Regia que deja muy mal lugar a cómo funcionaban políticamente los condados catalanes. Esto evidentemente no lo pueden asumir de ninguna de las maneras porque sería echar una leyenda negra muy grande sobre la historia catalana. Sería una verdad muy incómoda de asumir. Después, no quiero incidir tampoco demasiado en edad moderna. Ya sabéis perfectamente cómo va. Yo he de decir que aprendí la palabra virreinato ya una vez acabé la formación universitaria. Es decir, llegamos a América y no sabemos absolutamente nada de lo que pasa allí durante 3 siglos. Absolutamente nada. Conocemos la conquista de una forma tan hiperesquemática que no sabemos ni cómo se produce. Da la sensación de que simplemente llegan allí los españoles y los invaden manu militar y con tropas locales. No se entienden las contradicciones internas que hay en Iberoamérica, tanto en el Imperio Azteca como en el Imperio Inca. No, simplemente es que no se dan a conocer. Y no se conoce absolutamente nada de la administración virreinal que había en la Nueva España y no se conoce nada de la historia iberoamericana del siglo XVI, XVII, XVIII, absolutamente nada. O sea, no esperéis conocerlo. ¿Qué se hace? Pues nos vamos a dedicar a aprender arte barroco y la Guerra de Secesión, que es mucho más interesante y mucho más bonito. Es lo que se hace en las enseñanzas de Edad Moderna, se recoge mucho arte renacentista, se hace el arte barroco y ya nos queda la Guerra de Secesión para acabar estupendamente con la guerra de sucesión. Se omite completamente qué sucedió después de la revuelta de los segadores. No se explica que Cataluña fue ocupada por Francia y que tuvo que liberar a España perdiendo los territorios del Rosellón. Esto se omite completamente porque aquí no interesa. Y en la guerra de sucesión se da a entender que el conjunto de los catalanes apoyaban al bando austrocista, cuando la guerra de sucesión es más que nada era una guerra civil. En pueblos de lo que sería la Cataluña Nova había guerras incluso entre pueblos, que el pueblo de al lado fuese austracista y el vecino fuesen borbónicos, es decir, es que estábamos en ese punto. Y un siglo XVIII de total y absoluta oscuridad, hasta volver ya a mitad del siglo XIX, que ya se vuelve en historia contemporánea, con el surgimiento del catalanismo desde una perspectiva muy idealista, casi como un movimiento de liberación nacional. Se oculta deliberadamente los argumentos etnicistas, racistas que se contenían. Es una ideología que se hereda de Gobineau, que llegó aquí, se introdujo por Prat de la Riba y demás. Aunque sí que es verdad que toda esta consecución histórica está muy bien hilada para llegar a uno de los conceptos racialistas clave del separatismo, que es la idea del marrano. De aquella persona mezclada con sangre semítica o en mucho menos porcentaje y con mucha menos gravedad en árabe. Todo lleva a esto. Evidentemente ahora el catalanismo está en un punto crítico, se está redefiniendo a partir de los 90. Yo creo que no están dando en el clavo y será un poco mi conclusión, porque tienen que sustituir el mito de la raza por el mito de la cultura. Por eso estamos yendo a la catalanización de la escuela. Cuando consigan, dudo muchísimo que se consiga porque la tendencia es totalmente opuesta, que haya un 80% de estudiantes que hablen el catalán en la escuela y en su rato libre, será un éxito. ¿Que apunta esto? No, todo lo contrario, porque lo que han conseguido es convertir el patriotismo hispánico en un movimiento contracultural en las escuelas catalanas. Es decir, un gesto de rebeldía que hace un alumno en la escuela, es decir, viva España, o venir con una pulsera española, o pintarse la cara para animar a la selección española, o simplemente hablar en español en clase. Es decir, es que lo han convertido en un gesto de rebeldía juvenil. Y esto va a ser el último clavo sobre su tumba. Es decir, ya están hablando de que están en el 37% y de que si estamos en el 20% estamos muertos. Después hablamos también de que
las principales herramientas ideológico-culturales que tienen, como el Fútbol Club Barcelona, que al final tiene mucho tirón ahí, es un club de escala internacional con aficionados en todo el mundo, y aunque quiera ser el club representante del catalanismo, no lo puede porque le sobrepasa totalmente por simplemente el impacto que tiene el club. Otros elementos culturales y deportivos, como puede ser el Club Deportivo Español o clubes deportivos más pequeños, no quieren recoger esta ideología o son simplemente opuestos, son españolistas. Y también tenéis que tener en cuenta los hábitos de consumo que tienen los jóvenes hoy día. Consumen sobre todo redes sociales, contenidos en YouTube que son todos en español. Tienen un problema que no tienen creadores de contenido chachipirulis en catalán. Y esto que nos debería preocupar sobre todo en lengua inglesa. Al final han convertido el catalán en una lengua estrictamente burocrática, una lengua de la administración pública, en un elemento totalmente hegemónico que los jóvenes van a rechazar sistemáticamente, al menos en la ciudad de Barcelona y el resto de la comunidad comunidad autónoma. El resto al menos de la provincia. Ya hablo de Lérida, Gerona y Tarragona. Y puede haber una mayor inmersión en algunas zonas, porque son zonas más rurales, que se habla por tradición, sin tener necesariamente que tener una conexión con el separatismo. Entonces aquí nos encontramos en la tesitura de que si en algún futuro tenemos que vivir en una Cataluña separada del resto de España, hablaremos en español y la lengua oficial será el español. Tendrán que comerse eso siempre con patatas. Y están en un momento realmente de recesión ideológica, es decir, no ha funcionado el mito de la cultura, han convertido el hablar el español en una contracultura y va a ser algo que les supere. Igual con la próxima generación tienen éxito, no lo sé, tal como pinta ahora, aparenta la disolución más total y absoluta. Y aquí quiero hacer referencia en el último punto antes de acabar. Hay un porcentaje de población proveniente del sur de España, lo sé porque los conozco, interactúo con ellos y sé que son independentistas por esta cuestión, caen en el separatismo catalán por una cuestión estrictamente, y se tiene que entender porque es un porcentaje alto, por una cuestión estrictamente economicista. En Andalucía se ha tenido un odio atroz al catalán desde hace unos 60 años, pero no se odia al catalán de Barcelona, se odia al catalán andaluz, que vuelve a Andalucía presumiendo de un determinado nivel de vida. Allí sienta como una patada en el estómago. En Aragón también tenemos de esos, ¿eh? Sí. Sí, en Aragón también hay. Y en la Comunidad Valenciana, por lo que me dicen, también. Sí. Entonces, ahora he perdido un poco el hilo. Eso lo dio el traidor, ya está. Es normal. Sí. Hay un separatismo estrictamente economicista de que en Cataluña vamos bien, trabajamos mucho, separémonos, pero por una cuestión estrictamente económica. Pues población que igual es aficionada al Real Madrid, el catalán igual ni lo saben hablar ni en la calle, y no tienen ninguna conexión cultural con el catalanismo. Es una cuestión estrictamente económica. Cataluña va bien, somos ricos, separemos, no, hagamos un régimen fiscal aparte y vamos aquí de puta madre abandonando las demás regiones. Evidentemente sin conocer por qué Cataluña es una región industrial rica y el resto de España son regiones industriales pobres. Aquí un caso de emisión en la Edad Moderna completamente flagrante. No se habla de qué pasa con las industrias castellanas y la industria aparece mágicamente en Cataluña y en Málaga. Sin hablar de las políticas de proteccionismo que había para favorecer la industria catalana, sin hablar de qué pasó con las industrias del río Tajo y del río Duero, las industrias castellanas que desaparecieron, y sin hablar del respeto que se tuvo a los protectorados que tenía la industria catalana en Cuba, Puerto Rico y en muy menor grado en Filipinas, cosa que se omite por puro interés, pero que es desvergonzante. Además, ya muchas gracias tendríamos que dar a que territorios como Cuba y Puerto Rico, sobre todo, quieran seguir teniendo una unión con nosotros después de un siglo XIX que tuvo una colonización mucho más depredadora que no tanto lo que fue el Imperio Español del siglo XVI al XVIII. Sí, pero fue depredadora por la burguesía catalana. Sí. La ciudad de Trinidad, en Cuba, está fundada por burgueses catalanes para ellos, mientras llevaban esclavos negros para que trabajaran en el Valle de los Ingenios. Yo aquí, sin más, daré cierre a la charla y abro el turno de preguntas y la mesa redonda para que podamos aquí intervenir con mayor libertad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pediría que cuando hablarais la voz un poco alta, ¿eh? Una pregunta previa y tontita. ¿Quiénes sois? Porque conozco al profesor Oya, pero a ti no te conozco. Bueno,
Somos una asociación que se llama Vanguardia Española, estamos a nivel nacional y somos la sección que está aquí en Cataluña. Sí. Entonces estamos preocupados pues por temas de... No, ya, pero nuestro nombre personal. Sí. Adrián Sánchez. Y yo soy David Ordóñez, profesor de Historia en activo. Muy bien. Me ha encantado. Gracias. Bueno, yo quisiera... Pero ha levantado la mano. Por favor, levantemos la mano así más o menos ordenado. Sí, la luz un poco alta, por favor. Sí, muy breve. Aparte de todos los argumentos que has dado, David, hay uno que es la demografía. Cuando el catalanismo separatista se ha metido en su urna, que se va reduciendo cada vez más, al mismo tiempo hay una gran masa procedente de fuera, de magrebíes y otros, que van a ser cada vez más y que esa idea se va a ir difuminando. O sea que no es probable que eso prospere tal como lo quieren llevar. Podemos ir de mal en peor. Aquí tenemos que ver cómo hacen el juego, a qué edad llegan estos inmigrantes que ya están llegando en una edad que lo mucho que aprenderán es español, no van a conseguir hacer los catalanohablantes en ningún caso, simplemente por una falta de recursos y de tiempo que tengan que tener estas personas en obtener un nivel B2 o un nivel C en catalán. Pero si coaptan población joven sí que pueden hacer ese proceso, sobre todo en zonas rurales, que es donde hay una mayor inmigración magrebí. Te voy a decir una cosa, es que en zonas rurales esa población ya tiene el 50% de los nacimientos, tanto la zona de Lérida como la de Gerona, me parece que es. Entonces, a ver eso cómo van a ir desde pequeños. Además, ya hablando también de demografía, el propio mestizaje que hay entre personas de origen catalán y personas de origen de otras comunidades autónomas españolas. Porque, a ver, en todas las zonas obreras ha habido un mestizaje completo, total y absoluto. Es decir, es que esta batalla la tiene absolutamente perdida. Entre una lengua y otra, al final el español pesa y pesa mucho. Sí, de todos modos, esta inmigración que ha habido de países islámicos ha sido favorecida, promovida directamente por la Generalitat desde hace muchos años, con la peregrina idea de que, claro, esta gente, como no habla ni español ni catalán y no se enteran, porque mira, los hispanoamericanos si vienen aquí pues exigen que se les hable en español y exigen la escuela en español, y en cambio estos que son los pobres diablos que no hablan ni una cosa ni otra, pues se van a adaptar a aprender el catalán y a catalanizarse, lo cual es bastante absurdo, porque claro, un señor por el hecho de ser digamos musulmán, digamos no tiene por qué ser digamos imbécil, se da cuenta perfectamente de que la lengua que sirve, la lengua importante a nivel de toda España y también aquí entre la sociedad, es el español, no el catalán, que es una lengua minoritaria. Entonces yo veo que es prácticamente imposible que se salgan con la suya de catalanizar a toda esta población. Y además, de paso que van a fracasar en este cometido, nos van a meter en un problema considerable, porque esta población es muy difícilmente asimilable. Sí. Bueno, solo hay que ver los problemas que hay en Francia con las segundas y terceras generaciones. Exactamente. Vamos a tener aquí estos problemas que tienen en Francia agravados posiblemente. Primero usted, que estaba él, y después el señor Dava. Quiero decir, este tema que No. Primero él, por favor. A ver, yo conozco a Francisco Oya desde hace más de 30 años, cuando fundamos la Asociación de Profesores por el Bilingüismo, de la que él sigue siendo presidente. Yo lo fui hasta que me retiré de nuevo al instituto, y llevamos en esta guerra muchos años. Yo quiero hacer 2 o 3 reflexiones. La primera, cuando se ponen los catalanes a defender su catalanidad desde la prehistoria, hay que decirles, ojo, en el año 800, con Carlomagno, vosotros no existíais y os llamasteis la marca hispánica. La marca hispánica. ¿De qué estáis hablando? Después, el origen de la lengua es francés, es el lemousin. Desde la canción trovadoresca no ha habido más literatura que hasta finales del siglo XIX, por Dios. Como dije antes, Ausias Marc y el otro... Joanot Martorell. Y Joanot Martorell son los que escriben la mejor poesía y la mejor narrativa. Por tanto, aquí en Cataluña se han dedicado siempre
a hacer la puñeta y a presionar al poder, chantajearlo para conseguir la exclusividad del abastecimiento textil de España por parte de Cataluña, haciéndonos pagar al resto de los españoles los paños al doble de precio que los comprábamos en Europa. Eso de entrada. Lo de la esclavitud que ha habido por parte de los españoles la han capitaneado ellos. Sí. Cuando llegaron aquí, de ser en la guerra de la independencia, el sitio de Gerona, famoso, héroes españoles, eso lo niegan, lo disimulan y resulta que, pues eso, han sido los más traidores a España en cuanto que llegaron, en cuanto que se les acabó la breva en 1898 del dinero y del negocio en Hispanoamérica, pues se vinieron aquí y empezaron a dar por culo, hablando claramente, y surgió el nacionalismo separatista de finales del siglo XIX. Pero si es que tienen 2 días, si es que tienen 2 días, y llevan 40 años excluyendo al español de la escuela, y se van a encontrar que todo esto es el paso más rápido para acabar con el catalán, porque al catalán yo no le auguro más de 30 o 40 años para convertirse en una lengua coloquial y absolutamente minoritaria del 10% de la población. Mire, esto que decía de que lleva muchos años, es que algunos llevamos muchos años, aunque no hayamos vivido en Cataluña, porque estaba pensando yo ahora que esta charla la tendríamos que haber llamado falsificación, no en Cataluña, sino desde Cataluña. Yo soy de Huesca, soy de Monzón. Nosotros, en los libros de ciencias sociales de Santillana, nos venía la corona catalana aragonesa. Gracias a Dios teníamos un profesor de historia con 2 narices y nos obligaba a borrarlo en boli. Y al que lo hacía el lápiz lo suspendía. Pero es que en esos mismos manuales te venía que el pico aneto está en Cataluña. Yo tuve un libro de eso. Yo he visto libros en los que Cataluña dice que su territorio natural es la frontera del Cinca. Entonces, claro, el problema de la falsificación que hay ahora mismo aquí en las ciencias sociales en Cataluña es que no es solo en Cataluña, es que afecta a Aragón, afecta a Valencia, afecta a Mallorca. Y el ejemplo supremo de silenciar la verdadera historia lo tenemos ahí sentado. Sí. 2 veces le han abierto expedientes. ¿Sabéis? ¿No sabéis que cuando hizo oposiciones no habían suspendido jamás a nadie en las prácticas? A Francisco lo suspendieron porque lo habían calado. Este no lo dejamos que sea ni siquiera funcionario. Y tuvimos que intervenir y no sé cómo. Al final, al otro año ya no tuvieron más remedio que aprobarlo. Pero esa fue su primera estocada. Y luego la que recibió últimamente, antes de jubilarse, que lo dejaron siempre en sueldo. O sea que no, ellos a la hora de enfrentarse con el enemigo es que te aplastan. Estos son gentuza. En la historia de España son unos putos renegados. Y yo no pierdo ocasión para decirlo a voz en grito. Llevo 40 años luchando contra ellos. Porque es que yo había llegado aquí en el año 68 y trabajé en un colegio privado del Opus Dei. Entonces le reclamaba a la dirección del colegio que por qué no daban unas clases en catalán. Y yo fui a la universidad a hacer la licenciatura y lo primero que escogí fue catalán para aprenderlo. Esa es la ley natural que tienen todos los habitantes. El catalán es una riqueza, como decía nuestro dirigente Vidal Quadras. El bilingüismo es una riqueza, aunque él había aprendido como lengua materna
en castellano, en su casa hablaban en castellano, pero había aprendido también el catalán y lo utilizaba habitualmente sin necesidad de utilizarlo políticamente como lo han utilizado miserablemente en los últimos 40 años. Y estos se lo van a tragar con patatas. Y encima han conseguido que el 20% de la población actual sea islamista. Ya están los de Jun es que encima lo más... tocándose la cabeza. Dios, aquí no entra ni un musulmán más, porque es que nos van a comer vivos. ¿Ahora os dais cuenta? Usted fíjese hasta qué punto ha llegado el tema Pues tráganoslo. de estudiar el catalán, o sea, de la lengua catalana. Esto lo he hecho alguna vez en algún directo, que es que se han empeñado tanto en imponer el catalán que al final se lo van a perder. Y lo han intentado imponer por narices. Pero es que el problema que es que en España quien más ha hecho por la lengua catalana ha sido Bola de Drac. ¿Cuál? Bola de Drac, la serie de dibujos. La serie de dibujos Bola de Drac la hemos visto en España, casi todo el mundo en catalán. De hecho, la han traducido al español y te suena como raro. Pero bueno, la han intentado imponer y es lo que se van a encontrar. Es lo que decía antes David. La propia rebeldía de los estudiantes hacia una imposición que no se entiende muy bien por qué, pues está dando por los resultados que está dando. Hasta el punto de que hay profesores que se les recibe de catalán, se les recibe las aulas con vivas Españas y tal, y algunos está hasta de baja por depresión. De hecho, en Gerona hay una pobre mujer que dice que tiene que dar la clase de catalán en español. Bueno, caballero. Bueno, varias cosas. Respecto, empezaré por lo último. Cuando hablabas de la corona catalano-aragonesa, Sí. pues yo supongo que mi vecino y amigo de infancia y juventud, Paco Olla, también, yo he visto en los libros de historia que yo he estudiado, y hablo de hace un montón de años, la Confederación Catalano-Aragonesa. No la corona, la Confederación. Sí. O sea, No, es que... Siga, por favor. o sea, es una octava más por lo menos de la aberración. ¿Vale? Esto a nivel de anécdota. Con el tema de los musulmanes, es más, o sea, en fin, hay que matizar, o sea, no hay que olvidar que el Islam es una religión totalitaria, absoluta, que pretende dominar además la vida individual de la gente, etc. Pero por encima de eso incluso está la cuestión de que el Corán, para leerlo bien, hay que leerlo en árabe. Claro. No pasa en catalán. ¿Vale? En árabe. Entonces, esto por una parte. Por otra parte, tanto fomentar y tanto andar con ellos, de una forma o de otra, ellos han copiado, por lo menos para lo que ellos denominan países catalanes, han copiado esa misma, o sea, el catalán arrasa, como arrasó el árabe en el momento de expansión del imperio árabe, cuando llegaron a formar el califato de Córdoba, es decir, igual que arrasaron todas las lenguas, ¿vale? Porque la Masig mismo se salvó porque España lo ha reflotado, en Ceuta y demás, o sea, ya ha pagado los estudios para reflotar a la Masig, si no, estaría perdido porque como el Corán tienen que ser todos musulmanes y el Corán hay que leerlo en árabe, pues la gente terminaba aprendiendo el árabe y se olvidaban sus lenguas particulares, ¿no? Ellos han copiado lo mismo, o sea, el catalán se ha extendido, que no es el catalán, a ver, estamos hablando del dialecto barceloní elevado a la ley de catalán por el señor Pompeu Fabra. Sí. ¿Vale? Y esto ha arrasado al catalán del Ebre, de las tierras del Ebre, al catalán de la Terra Ferma y a todo el resto de matices de catalán que hubiera. Claro, Pero... siempre se busca la mayor divergencia con el castellano. Claro. Porque si resulta que en las tierras del Ebre al espejo le llaman espín, coño, se parece demasiado a espejo, ¿no? Vamos a decir mirai. Entonces, todo el tema va por aquí. Eso por ahí. Respecto a la prehistoria, llegan a más, porque yo he tenido en mis manos, bueno, digitalmente hablando, y lo tengo por casa en algún ordenador, en algún disco duro, no recuerdo el título exacto, pero yo he visto un artículo del señor Claudio Sánchez Albornoz, ¿vale?, diciéndole a los catalanes que su cráneo de Neandertal de Bañolas no era diferente del cráneo Neandertal de Gibraltar. ¿Vale? Cuando se tiene que llegar ahí, dice que ya damos una idea del nivel. Del nivel de toda la historia, ¿no? Y era relativamente extenso, a lo menos tenía, yo creo que, si no recuerdo mal, andaba sobre las 10 páginas de explicación de que, bueno, eso, de que los cráneos encontrados
Viene al caso también de que el señor este de la casa, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Sí, el alcalde de Barcelona, el que fue alcalde de Barcelona. El doctor Gobert. El doctor Gobert. El doctor Gobert medía cráneos y clasificaba a los españoles por según qué cráneos pertenecían, o éramos presemitas, o eran ¿Que era el Mengele catalán? ¿Que era el Mengele catalán? Algo así. Tiene una estatua en Terrassa. Algo así. Solo De una hecho, cosita rápida, ¿eh? Un apunte. El doctor Hubert no nació ni en Cataluña, nació en México. hostia, Pues tiene una estatua en En la la actual. mutua de Terrassa. Igual. sí, de hecho, el doctor Gobert, ya sabéis que tiene aquí una magnífica estatua ahí en el Paseo San Juan, en la plaza Tetuán y tal, y no es el único, ¿eh? Hay bastantes racistas catalanes con monumentos en Barcelona. Un día habría que hacer un pequeño estudio sobre esto, la cantidad de racistas descarados que tienen monumentos o calles a su nombre. Empezando por Sabino Arana también, sin ir más lejos. Como te gusta hacer amigos, ¿eh? Si me permitís, otro detalle que se me ha olvidado antes. Resulta que en Cataluña perdura el feudalismo hasta nuestros días. Sí. Y voy a decir por qué. Curiosamente, el régimen jurídico del matrimonio en España es gananciales. Todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son de los dos. Aquí no. Aquí hay separación de bienes y como la mujer está trabajando en casa, el que hace los negocios es el marido y todo es del marido. Y otra cosa, el feudalismo persiste porque todavía los nobles catalanes son dueños de sus antiguos territorios, aunque hoy evidentemente solamente es una propiedad aparente, pero real, porque cuando alguien, como le pasó a mi yerno, vendieron la casa, tuvieron que darle al noble en cuestión en Terrassa casi un 20% de comisión por sus derechos nobiliarios ancestrales, que los había abolido Franco, y todos los nobles catalanes fueron a Pujol a llorarle y a darle 2.000 millones de pesetas y se los devolvió. O sea que estamos todavía en la época feudal con la propiedad falsa de la tierra. Todo eso que fue también un merdé, porque muchos propietarios accedieron a la propiedad de la tierra porque debido a las enfermedades y a las epidemias, pues muchas tierras se quedaron sin dueño y el sistema que había no era de venta sino de alquiler por 50 años. A los 50 años, como ya no aparecía el otro, pues se quedaron ellos con el territorio. Y eso todavía lo he visto en Terrassa. Propietarios de plazas de parking, digamos, hechas por el ayuntamiento, construidas por el ayuntamiento en el centro de Terrassa, a los 50 años vuelven al ayuntamiento, por ley. O sea, fijémonos hasta dónde llega la legislación peculiar catalana y de la que ellos presumen. Sí, es cierto, y además esto es un tema... No existe la propiedad privada. Sí, esto es un tema además, digamos, el hecho de que haya un derecho catalán específico y tal. Sí, ahora no me acuerdo porque yo escribí es unos un cuantos tema, artículos sobre es un ese tema que no deja de ser pues un fallo de la construcción del Estado liberal español que habría que corregir. Que esto, un partido, es una idea para los partidos que quieran recogerla, una unificación del derecho español, porque todo lo que sea fomentar legislaciones regionales es sembrar al final la semilla de la secesión. Y del neofeudalismo, como está. Sí, y del neofeudalismo. Y además, una pequeña precisión también, pues, y una pequeña crítica si queréis. Antes habéis hablado de los condados catalanes. Todo el mundo habla de los condados catalanes. Pero vamos a ver, estamos hablando de unos territorios que formaban lo que se llamaba la marca hispánica, efectivamente, en una época en la que el término Cataluña no existía. Y faltaban muchos siglos, porque hasta el 12,
No existe el término Cataluña. Por consiguiente, es absolutamente inadecuado hablar de condados catalanes. Tendríamos que hablar, en todo caso, de condados hispánicos, o si queréis, como mucho, como gran concesión, de condados precatalanes o protocatalanes. Pero nunca más. Ni ahora sí, porque el concepto no existía. Yo os invito, sobre todo a los que sois profesores de historia y demás, a no emplear nunca el término condados catalanes. Lo tendré en cuenta. Acabe, por favor. Llegaba aquí. El siguiente punto que iba a tocar precisamente por aquí. Cuando se forma la marca hispánica y, digamos, Cataluña con Barcelona, la conquista de Ludovico Pío, ¿vale? Allá por el 900, Perdone, un poquito más alto, por favor. En esta guerra ya se producen, o sea, a ver, la cantidad de payeses de remensa que existen en Cataluña no es porque sí, o sea, los crea Ludovico Pío. Y los crea Ludovico Pío como castigo por la cobardía mostrada en el frente contra los musulmanes. ¿Vale? Entonces, como no le han ayudado en suficiente medida, los castiga creándole un montón de payeses de remensa y evidentemente colocando a su nobleza sin discusión al frente de los condados, llámense catalanes o más hispánicos. ¿Vale? Esto por aquí. Después llega el otro tema que se ha tocado de la guerra cuando se pierde el Rosellón y tal. Aquí yo, en fin, quien tenga curiosidad sobre el tema, que vea la rebelión de Barcelona, de don Francisco de Quevedo y Villegas, y está todo contado, ¿no? Teniendo en cuenta además que ahora mismo estamos en una calle que se llama Pau Clarís. Y el señor Pau Clarís tiene mucho que ver en toda aquella historia. Porque como les dice Quevedo en la rebelión de Barcelona, cambiar de señor no es ser libre, sino mudable. Entonces, ya venimos de aquí, ¿no? Y, en fin, programa 2000. El programa 2000 es ni más ni menos que la transcripción a nivel general y programático de partido de un capítulo que tenía en el libro, el señor Jordi Pujol, en el libro de la inmigración por una Francia de Cataluña, en el que hablaba de la integración de los inmigrantes y tal, y que había que integrarlos a que fueran a un centro excursionista, es igual, pero que fueran, que se relacionaran, que después irían a un centro salvanista y que después, y así serían absorbidos por la sociedad catalana y se integrarían perfectamente, hablarían catalán, etc. Esto también está copiado por otros nacionalismos, que se incluido Blas Infante, que también lo asimila para la historia andaluza, ¿no? El proteccionismo, ¿para qué vamos a hablar? O sea, está clarísimo, es evidente, o sea, incluso, o sea, cuando la industria textil se lanza en Cataluña, eso significa, de entrada, la ruina de la industria del lino en Galicia. Y a continuación, termina de darle una gran puntilla a las posibilidades de desarrollo de Andalucía, porque el algodón andaluz es el que se recoge y se teje en los telares catalanes, ¿no? Y entonces allí se produce el algodón en régimen prácticamente de semiesclavitud, pero el disfrute y el beneficio de eso se va a otras partes, a Indogermania. Claro. Y eso por no hablar de la SEA. Bueno, salva Cataluña y mira cómo lo tiene. Otra cosa que ha salido ahí en la pantalla, de cuando, o sea, la historia de que la inmigración era una maniobra del poder central, particularmente franquista, para eliminar la personalidad catalana, ¿no? Para reducirla, para diluirla y que quedaran absorbidos y desaparecieran, es absolutamente falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Bueno, porque el señor don Francisco Franco Bahamonde ya había promulgado el fuero de los españoles, que otorgaba el derecho a cualquier español a fijar su domicilio y residencia en cualquier punto del territorio nacional. Sin embargo, en Montjuic, en el antiguo pabellón de las misiones, existía un campo de concentración llamado oficialmente Centro de Clasificación de Indigentes, en el que todo aquel que llegaba a la estación de Francia sin poder demostrar que tenía familia, que tenía fiadores, que era en plan Estados Unidos, es decir, tenías que tener una casa donde ir, etcétera, etcétera, por la calle no te podías quedar y demás. Era inmediatamente apresado por agentes de la Policía Armada y de la Guardia Urbana de Barcelona, que en aquellos momentos comandaba el padre de los señores Fernández Díaz,
Sí, sí, claro. Era quien los comandaba, era el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona en aquellos momentos. Y de allí era conducido a este Montjuïc, donde se le encerraba una celda de 2 metros cuadrados y se le tenía allí hasta que, bueno, se le despiojaba, en fin, todo lo que queráis de las películas, pues eso se les hacía, ¿no? Manguera, afuera, les quitaban las miserias que decían, y hasta que había presupuesto para fletarlos en trenes a sus lugares de origen, es decir, se les deportaba y eran españoles, y mandaba Franco. Cuidado. No pensemos que todo el campo es orégano. 50 y 60 del siglo pasado. No, es que yo creo y que... eso llegó hasta los 60. Creo que tendríamos que hacer algún momento la relación entre Franco y la burguesía catalana. Creo que sería muy interesante. Después de eso yo tenía la puntilla que sea. Se había hablado de instalarla incluso en Almería, pero finalmente es la opción de Barcelona la que vence. Sí, efectivamente. O sea, eso es un tema muy interesante que mucha gente no conoce. Digamos, en principio los técnicos del INI, del Instituto Nacional de Industria, hicieron una serie de estudios y llegaron a la conclusión de que el sitio más adecuado para instalar la SEAT era Almería, porque de esta manera se podría crear, pues digamos, un potente foco económico que revitalizaría una provincia que entonces estaba realmente muy mal a nivel económico y crearía pues toda una serie de empresas asociadas y supondría un impulso económico fantástico. Entonces, el que estaba entonces de director del INI, que era un general, ahora no se me ha ido el nombre, pues bueno, les puso a Franco el tema. Y entonces Franco pues le dijo, oiga, ¿y si lo pusiéramos en Barcelona mejor? Bueno, pues el hombre volvió otra vez a plantear el tema a sus técnicos y le insistieron, bueno, es que, mire usted, que Barcelona ya es una zona muy industrializada y no tiene demasiado sentido instalarlo allí, es mucho mejor que sea un territorio deprimido económicamente, que supondría pues en fin, una fuente de riqueza y que evitaría que la gente tuviera que emigrar. Bien, entonces el general volvió otra vez a Franco y Franco le dijo, es que a mí me sigue gustando más la opción de Barcelona. Bueno, otra vez. ¿Antoñanzas? Vuelve otra vez. ¿Cómo? ¿Juan Miguel Antoñanzas? ¿Juan Miguel? Juan Miguel Antoñanzas. No, no era este. No era este. Era... No me sale ahora el nombre, mira. Me saldrá dentro de un rato. El caso es que volvió otra vez, los técnicos le volvieron a insistir en la misma idea, él por tercera vez se presentó ante Franco y Franco le acabó diciendo, bueno, mire, no quiero más discusiones, es que los catalanes es gente muy trabajadora y yo prefiero que la industria se instale allí en Barcelona. Se sintió tan ofendido el director del INI que dimitió. Entonces, esta es la realidad. O sea, Cataluña ha sido una región privilegiada desde el siglo XVIII, y gracias a eso se industrializó, porque Cataluña era una región pobre durante la Edad Moderna. Desde el siglo XVIII ha sido una región industrializada y con Franco también. Yo he visto telares en la ciudad de Castellón, en Morella, se instalaron en Tarrasa, pero masivamente, cuando la industria textil se vino a Cataluña. Efectivamente. Perdón, aquí me parece, no sé si estamos llevando el... Sí, llevamos el tiempo. Dos preguntas más. Elena, y si alguien quiere hablar, Elena y usted. Adelante. Vale. Elena. Sí. Yo quería preguntaros cuál es vuestra impresión de qué porcentaje de profesores están un poco intentando, porque vale, entiendo que esas cosas son las que están en los manuales, un poco las instrucciones de cómo hay que darlo, pero ¿cuántos profesores o qué porcentaje de profesores está haciendo un poco uso de su libertad de cátedra para enriquecer o mejorar esas enseñanzas y que no sean tan recatalanizadoras? Buena pregunta. Si tenéis una impresión de vuestra convivencia con otros profesores. Yo la impresión, después de 35 años en la enseñanza, es que no todos los profesores son separatistas, ni mucho menos, y no a todos les gusta
tener que adoctrinar a sus alumnos con una concepción de la historia demencial, ¿no? Pero de ahí a hacer algo que pueda interpretarse como una especie de rebelión a la administración catalana, va un mundo. Es decir, los profesores, los funcionarios, y los interinos más todavía, hablo sobre todo de la pública, pues lamentablemente son muy cobardes y hasta cierto punto pues hay que decir que es comprensible esta prudencia que tienen, ¿no? Porque la administración te puede hundir. Si se lo propone, la administración te puede hundir y además puede cargar contra ti de forma legal e ilegal, sobre todo ilegal. En fin, podría contarte un montón de batallitas personales que aquí no vienen al caso, ¿no? Entonces, no deja de ser una cosa pues muy graciosa, ¿no? Porque, a ver, en la época de Franco, en los últimos años de la época de Franco, en una dictadura, una supuesta dictadura fascista y tal y cual, pues todos los profesores de todos los institutos, el que no era marxista-leninista era bakuninista, y el que no, bueno, el que menos era socialista, lo que no había eran catalanistas. Perdona que te corte con esto, porque el otro día me llamó mucho la atención. Me parece que era un vídeo de Gustavo Bueno, sí, en el que decía que creo que la libertad de cátedra Franco nunca se atreve a tocarla. Sí que es verdad que había gente apuntando quien hablaba de Marx y tal, pero que nunca se limitó la libertad de cátedra. Nunca se atrevieron a cargar contra los profesores, que eran todos gente que estaba en la oposición y que hacía huelgas continuadas, huelgas políticas continuadas en contra del régimen. En cambio ahora, que se supone que estamos en una democracia y tal, no hay gente más cobarde que los profesores de instituto. A ver, yo me he encontrado con muchos casos de compañeros que me dicen, mira, me están puteando de esta manera, no sé qué, no sé cuánto, y le digo, oye, te presento a un periodista amigo, le cuentas tu caso, sale al día siguiente, no, por favor, cambian de color, se cagan por las patas de abajo. Lamentablemente, hay que decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto, digamos, llegará un momento en que cambiará, digamos, cambiará, digamos, la coyuntura. Yo estoy convencido de que todo este catalanismo absurdo es un tigre de papel, y que se mantiene en buena medida porque el Estado español no quiere terminar con esta situación. Es decir, en el momento en que, digamos, un gobierno del Estado con voluntad política diga esto se acabó, pues esto se acaba, se diluye como un azucarillo, y entonces los profesores empezarán a retomar el valor. Pero ahora mismo dicen que hay como un 60% que son votantes de, por ejemplo, de sindicatos separatistas y... Sí. Es decir, que hay un cierto porcentaje de los profesores que ya han sido como seleccionados para ser que son separatistas o catalanistas al menos. Esas cosas. Bueno, ten en cuenta que lo de los sindicatos... adoctrinados ellos mismos, porque tú mismo, sí, David, contabas que a ti incluso en la carrera hay cosas que no te habían contado. Sí, los profesores jóvenes está claro. Algo tan básico. Los profesores jóvenes está claro que sí, ¿no? De todos modos, el tema de los sindicatos tampoco es tan representativo porque ten en cuenta que hay muy poca gente que vote en las elecciones sindicales. El porcentaje es ridículo, no recuerdo exactamente qué porcentaje era, no quiero decir ninguna cifra inventada, pero era muy pequeño. Y luego además, digamos, la administración está promocionando a los sindicatos abiertamente separatistas, especialmente la intersindical esta del terrorista Sastre, y los sindicatos que en principio pues son constitucionalistas y no favorecen pues todo este rollo separatista, que son básicamente AMPE y CESIF. Esos sindicatos han decidido tirar la toalla aquí, en Cataluña. O sea, AMPE es el sindicato más votado en toda España, y CESIF es el segundo, entre los profesores de toda España. En cambio aquí, CESIF no tiene representación, no tiene ni uno en estos momentos. Y AMPE tiene 2 delegados, que es miseria pura. Y esto es porque no tienen ganas de complicarse la vida y no tienen ganas de apoyar a los profesores represaliados, a los profesores constitucionalistas, que si lo hicieran,
estoy convencido de que conseguirían una representación importante. Pero tienen miedo también. Vale, vamos con la última pregunta. No, nada, que se ha dicho que no se hablaba del siglo XVIII. Sí. ¿Quién empezó a gobernar el siglo XVIII? ¿Quién hizo el cambio de Cataluña pobre a Cataluña rica? Ya. Felipe V. Felipe V es una de las casas de contratación, que están aquí al puerto. O sea, que Franco, Felipe V, básicamente todos los movimientos, el movimiento catalán que ha habido a Hispanoamérica, y todo eso es gracias al centralismo español. Claro. Sí, claro. Es O sea, Cataluña cambia por el centralismo español. Le deben absolutamente todo y no pueden reconocerlo de ninguna de las maneras. Qué desagradecidos. Yo quería apuntar un tema que ha sobrevolado la charla y que para mí es tan crucial, no solo para el tema del futuro Cataluña-España, sino Occidente y el mundo, que es la demografía. Si vosotros cogéis la demografía de España, sobre todo de nacimientos por hijo de mujer fértil, que es de las peores del mundo detrás de Corea del Sur, creo, pues la de Cataluña es de las peores de España. Pero si dentro de Cataluña cogéis la natalidad de las mujeres que son, digamos, que las encuestas salen como catalanoparlantes, es de lo más bajo de España. Y eso va a decidir el futuro, seguro. Y luego, quería hacer una anécdota personal de que yo soy del año 86. Yo estudié en el cole de monjas San Vicente de Paúl, de Hostafrancs, de mi barrio, y yo tuve un libro en EGB que me ponía que el aneto era un pico catalán. Sí. Y yo de esto, y no me enteré de la mentira, hasta que un verano, justo el verano de que cambiaba, a mí me tocó la ESO, de sexto EGB a primera ESO, fui de vacaciones a Cerler a visitar a un compañero que se había jubilado de mi madre, que volvió de Barcelona a Cerler, un compañero de trabajo, y ahí vi que cruzaba la frontera Cataluña-Aragón, y que coño, que Cerler y el aneto, que eran aragoneses. Yo hasta entonces pensaba que el aneto y Cerler que eran catalanes. Pues en el 2017-2018 hubo gente que aún convencida de ello, subieron al pico aneto a pintar la cruz de amarillo. Sí, como la sardana, que tanto presumen y ahora la quieren hacer patrimonio de la humanidad, y resulta que la inventó un jienense unos años. No me acuerdo ya. Pepe Ventura. Pepe Ventura, sí. Por cierto, el señor el presidente del INI, del que antes no recordaba su nombre, es Juan Antonio Suances. Suances, de la Hidalga. Que fue ministro de Industria después. Suances de la Hidalga. ¿Más preguntas? Sí, bueno, ya que ha salido el tema Franco también, me ha recordado a una cosa que dijo Pedro Insua sobre que Franco dio alas al separatismo precisamente para frenar al comunismo, porque digamos al movimiento obrero. Y bueno, el dato lo que no sabía, que has dicho sobre de que todos los profesores o eran socialistas o lo que fuera, ¿no? Pues sí, bueno, me ha recordado todo el tema este de España antes rota que roja. Cómo ya, bueno, puede haber ese interés por la falsificación de la historia, por el promover el separatismo, precisamente para meter dentro del movimiento obrero ese germen, por así decirlo, que está, bueno, incluso yo creo que el punto más alto está en las universidades, sobre todo, que es donde más movimiento obrero, por así decirlo, hay, y al mismo tiempo donde más el separatismo está más en auge. Sí. Bueno, es que Pedro Insua decía el otro día, refiriéndose a Irene Montero, que todas las tonterías que se aprenden las en las universidades, no trabajando. No, y es la política que estamos viviendo hoy. Los 10 o 12 mil millones que acaban de recibir, pues el Estado central quiere tenerlos calladitos a los separatistas, y Franco hacía lo mismo también, por lo mismo. Sí, pero es que la pasa, mira, antes, por con ejemplo, lo de la SEA. cuando ha hablado usted de la normalización del catalán, es que se está haciendo en España
prácticamente lo mismo en todos lados. Hace poco se ha aprobado una lengua en Extremadura sobre la ley de la lengua extremeña. Yo no sé qué, pero es que el problema, yo que soy aragonés, lo que se entiende como aragonés, que no existe como idioma, se hacen referencia a lo que se hablaba en el norte de Aragón. Eso es una serie de dialectos que empezaron a evolucionar cada uno por un lado, porque durante los inviernos se quedaban incomunicados. Entonces, durante muchas épocas del año se quedaban incomunicados y eso al final pues hace que los idiomas pues vayan variando. Ya lo que se está haciendo es una normalización de una idea de que tiene que ser una lengua con un fin lingüístico, porque vamos a ver, si Cataluña puede ser una nación, ¿por qué Aragón no? O porque no Extremadura no. O porque no. Claro. Pero el absurdo es que... de Cartagena. El absurdo es que el vasco solo tiene 20 dialectos. Claro. Tengamos en cuenta que hasta este siglo XX no ha habido motor de explosión y solamente estaba la uña de los burros y de los caballos y de las mulas. Y la gente vivía en 20 kilómetros en la redonda. Así que en 20 kilómetros había un dialecto. Y si a eso le sumas de terrenos de montaña, mal tiempo, que te quedas aislado. La unificación de las hablas se produce en España con la televisión y la radio. Claro. ¿Pregunta? Yo quiero decir una cosa, soy una muestra soy andaluza, o sea que tengo todo lo que... La peor muestra sociocultural de España, yo formo parte. Y hay una cuestión, a los andaluces nos pusieron en la mano una bandera con el blanco de Alá y el verde de los Omeya. Entonces, el padrastro de Andalucía, Blas Infante, pues hizo una serie de, ¿cómo te diría?, de masacre cultural en Andalucía, que es el fruto del idioma andaluz. Actualmente, los andaluces hablan un español mal hablado que le llaman idioma. Sí. Y o sea, antes de cada vocal, delante de cada vocal una hace aspirada, con la cual un año es un año, un 8 es un 8, o sea, es horrible, pero es así, porque sí, se creen una nación y eso es una idea imbuida. No, pero eso no es así, perdóname. ¿Cómo que no? Eso es una evolución del castellano que en Andalucía es mucho más rápida porque hay una ley, que es la economía. El hablante, si puede decir, en vez de 3 sílabas, 2, lo hace. Y los andaluces han atrevido a cortar muchas palabras. Pero eso no es... No, me parece que con eso se va a tener aquí, no paramos. Voy a usar lo de propuestas de máximas. Vale. Pero la lo que voy a hacer es tu propuesta de máximas para recalcar la manifestación del 6 de diciembre. Y al canario, quiero decir que son peculiaridades dialectológicas de la lengua. El problema es que se le pretende dar ínfulas de idioma. Ah, eso sí. Eso es la idea absurda, pero de pueblo a pueblo hay habla diferente. Pero bueno, un niño que dice un año difícilmente podrá entender lo que es un año. Bueno, creo... Pero no enseñan el andaluz a la escuela. ¿Cómo que no? No, ¿Cómo que no? Ya está, hay un diccionario. A ver, creo... Se nos ha cumplido el tiempo a todos. Tenemos que dar por terminada la charla de hoy. Creo que ha sido lo suficientemente interesante como para plantearnos una segunda parte, siguiendo con algunos de los temas que hemos tocado hoy. Antes de terminar, ¿se acuerdan cuando les he dicho quédense con el programa de Máximos que ha propuesto Francisco Oya? Disolver las autonomías, todo esto. El 6 de diciembre, Vanguardia Española y otras asociaciones hemos convocado una manifestación el 6 de diciembre en Plaza del Sol en Madrid para pedir la disolución de las autonomías y acabar ya con todo este desastre de gestión administrativa, jurisdiccional, que nos tiene a todos, pues eso. Muy bien. A las órdenes de los politicuchos de turno. Que la sociedad civil tome estas iniciativas es fantástico. Pues así, en eso estamos. Así que muchas gracias por venir.